Después de caminar un rato entre los árboles, evitando encontrarme con las voces, Kai finalmente llegó a un pequeño claro. Se agachó rápidamente y, usando su dedo índice, comenzó a dibujar lentamente una marca con su aura. Trazó meticulosamente lo que parecía ser un sello circular con un complejo patrón de escritura de aura, que combinaba elementos de un circuito eléctrico y runas tribales. Una vez lista la marca, Kai conjuró ágilmente la carta fuerza magnética y la colocó sobre el dibujo. Esto hizo que ambos emitieran un suave resplandor por un momento, como si se estuvieran sincronizando. En ese instante, Kai escribió las palabras Isla Araña en la carta usando su aura, haciendo que ésta desapareciera de sus manos. Esto era señal de que la asignación del punto de referencia había sido exitosa. Añadir o quitar un nuevo punto de referencia de las cartas acompañar y fuerza magnética consumía un uso de estas cartas. Sin embargo, dado que ambas compartían la misma lista de puntos de referencia, Kai solía utilizar la carta fuerza magnética para este propósito. No solo tenía el doble de usos semanales, 60, sino que también lo usaba con mucha menor frecuencia, haciéndola perfecta para esta tarea. Casi simultáneamente a la desaparición de la carta fuerza magnética de sus manos, apareció ante él un nuevo holograma en modo en. Mostraba una lista de 18 puntos de referencia diferentes. Los 10 primeros eran su familia y Salem, y el último era el que acababa de marcar como Isla Araña. Los nombres de los puntos de referencia no podían ser aleatorios, ni tampoco números, letras o códigos conocidos solo por él, debido al pacto de las cartas. Tenían que transmitir implícitamente información sobre el destino, creando la posibilidad de que un extraño pudiera adivinar hacia dónde se dirigía. Todo esto estaba diseñado para crear un nivel de riesgo suficiente que mejorara su habilidad. Tras revisar rápidamente la lista de puntos de referencia, Kai desestimó la pantalla holográfica y centró su mirada en la otra pantalla, que mostraba la transmisión de video en tiempo real de lo que Sage estaba viendo. Lo que observó lo dejó completamente atónito, con la boca abierta en incredulidad. Fue impactante y sorprendente en demasiados niveles y por diversas razones. En primer lugar, la isla parecía estar infestada de arañas de varios tamaños y formas. Las más pequeñas medían unos 30 centímetros, mientras que las más grandes alcanzaban varios metros de longitud. Descansaban en los árboles y en lo que parecían ser nidos hechos de raíces entrelazadas. Cada araña poseía diferentes niveles de fuerza, indicados por las etiquetas sobre ellas. Incluso las arañas más diminutas eran significativamente más fuertes que un civil promedio, con algunas alcanzando o superando el nivel de Mirko. Pero algo aún más increíble fue el lugar al que Sage acababa de llegar. El sitio parecía una pequeña aldea en medio de un claro, compuesta por unas 50 casas hechas con materiales hallados en la isla. Troncos, ramas, raíces y cosas por el estilo. Todas las casas tenían techos hechos de hojas de palma secas y estaban dispuestas en un patrón concéntrico, con una casa particularmente grande en el centro. Además, se podían ver personas por todo el lugar vestidas con ropas sencillas hechas de lo que parecía ser yute o algo similar. Parecían más bien de una tribu indígena que la organización tecnológicamente avanzada que Kai había imaginado encontrar. Pero lo más impactante de la tribu fueron las etiquetas flotando sobre las cabezas de las personas en la pantalla holográfica. Cada etiqueta decía exactamente lo mismo: nivel de fuerza civil, lo que significaba que eran increíblemente débiles. Esto contrastaba mucho con la imagen de una organización superpoderosa que Kai tenía en mente. Además, el aspecto de estas personas era demasiado normal, careciendo de la rareza a la que Kai estaba acostumbrado. No había personas antropomórficas, ni brazos extra, colas o colores de cabello inusuales. Todas parecían perfectamente humanas, siendo el color de pelo más extraño el rojizo, y algunas tenían rasgos mixtos, como cabello dorado y ondulado con ojos ligeramente desviados, pero nada más. Mientras Kai observaba las imágenes en total asombro, de repente, un anciano, de unos 50 años, emergió de la cabaña central de la aldea mostrando una etiqueta sobre su cabeza que rezaba estimación de fuerza. Héroe profesional. El anciano no solo vestía ropas mucho más finas que los demás, llevando lo que parecía ser una corona hecha de grandes plumas y raíces. También estaba escoltado por un grupo de 2 arañas, cada una de aproximadamente 1 metro de altura. Según las estimaciones de Sage, estas arañas poseían un nivel de poder bastante impresionante, siendo capaces de enfrentarse a una de las arañas originales. A diferencia de las arañas originales, que presentaban formas y tamaños variados, estas dos eran bastante uniformes, pareciendo más robustas, como si llevaran algún tipo de exoesqueleto.
En ese momento, Kai preguntó a su confiable asistente a través de su conexión mental, respirando profundamente para calmarse, ya que la imagen de él luchando contra incontables Mini-Olmig inevitablemente le vino a la mente. ¿Qué está pasando, Sage? No lo sé, maestro. Estas personas están hablando en un idioma desconocido. Parece una mezcla o variaciones de inglés, alemán, italiano y algo más, pero todavía lo estoy descifrando. Sage respondió rápidamente con un tono serio, a lo que Kai contestó con igual seriedad mientras observaba al hombre llamar a las otras personas para que se reunieran a su alrededor. De acuerdo, iré con ustedes. Ya puse la marca. Después de informar a Sage, Kai saltó rápidamente a una rama de árbol y comenzó a brincar entre ramas a gran velocidad, sin hacer el menor ruido. Mientras se movía, escaneó sus alrededores con su Aki, e incluso con sus propios ojos, divisó varios tipos de arañas. La mera cantidad y fuerza de las arañas le hicieron chasquear la lengua en frustración. Aunque la isla no era solo hogar de arañas, también había varias otras especies animales, como pájaros, tigres, cocodrilos, monos, lobos e incluso suricatas. Una mezcla bastante extraña y diversa. Sin embargo, aparte de las arañas, todo lo demás parecía bastante normal, sin apariencias extrañas ni niveles de poder desmedidos. Después de unos minutos, Kai finalmente llegó cerca de la aldea y se posó en la rama de un árbol grande, de al menos 15 metros de altura. Desde allí, pudo ver a todas las personas reunidas alrededor del hombre que era claramente el líder. Luego comenzaron a encender una hoguera, lo cual no parecía muy inteligente, dado que el suelo no era más que raíces entrelazadas, y era casi seguro que algunas estaban secas y podían incendiarse. ¿Cómo va el descifrado del idioma? Poco después, Sage apareció frente a Kai, con sus alas brillando en varios colores. La pantalla holográfica a su lado desapareció, así que él preguntó rápidamente a través de su conexión mental. La hermosa hada solo pudo negar con la cabeza disculpándose antes de responder. Todavía estoy trabajando en ello, maestro. Como no puedo conectarme a los servidores, solo puedo usar mi propia capacidad computacional para esto. Sin embargo, puedo darle una aproximación de lo que están diciendo basándome en lo que he descifrado hasta ahora. Entonces se lo dejo a usted. Kai respondió con seriedad, sin hacer un gran alboroto. Esto provocó que Sage creara una pantalla holográfica frente a su maestro, mostrando una especie de subtítulos de lo que estaban escuchando. Sin embargo, como aún no había descifrado completamente el idioma, la pantalla mostraba poco más que palabras dispersas y algunas conjeturas entre paréntesis, seguidas de muchos puntos suspensivos indicando incertidumbre. Aunque solo pudo captar pequeños fragmentos de las conversaciones, Kai logró entender que en realidad estaban realizando algún tipo de ritual a una deidad. Esto lo llenó de curiosidad, ya que la presencia de los guardias araña hacía muy probable que estuvieran conectados con ellas de alguna manera. Pero como su objetivo era investigar, rápidamente se comunicó con su confiable asistente. Aprovechemos su distracción. Investigaremos la casa del líder. Entendido, maestro. Dejaré una bestia nen aquí para seguir vigilando. Sage respondió rápidamente mientras un pequeño gato de pelaje negro y ojos azules aparecía en la rama donde Kai estaba parado. Una bestia nen en modo de unos 5 centímetros de altura. Al mismo tiempo, apareció una pantalla holográfica frente a Kai, mostrando lo que el gato estaba viendo de la misma manera que se había mostrado antes la vista de Sage. Satisfecho, Kai comentó con seriedad. Perfecto, vámonos. Con cautela, Kai saltó de la rama y aterrizó en el suelo sin hacer ruido, usando la mínima cantidad de aura posible mientras llevaba puesto el manto sombrío. Luego tomó un amplio desvío alrededor de la aldea antes de llegar a la cabaña central. A pesar de ser mucho más grande que las otras, estaba construida de la misma manera, con paredes hechas de tablones de madera rústicos e irregulares. Estaba ligeramente elevada del suelo por gruesos pilares de madera y tenía un techo hecho de hojas de palma secas. Pero a diferencia de las otras cabañas, que eran cuadradas, la morada del líder era hexagonal y bastante espaciosa, con más ventanas. Sin embargo, las ventanas estaban cerradas con contraventanas de madera, así que Kai se acercó rápidamente a una de las ventanas en el punto ciego del grupo. Luego tocó suavemente con su dedo, enviando pequeñas cantidades de aura para imitar un sonar. Este truco era algo que Kai había desarrollado imitando la serie original. Resultó ser increíblemente preciso, silencioso y consumía muy poca aura, permitiéndole usarlo incluso llevando puesto el manto sombrío. Esto fue sumamente útil, ya que su Aki carecía de la precisión de su dejándolo inútil para tareas como esta.
determinar si había un cerrojo. Tal como Kai esperaba, las contraventanas de madera tenían dos ojales tallados en la madera en un extremo, con un pequeño palo en el centro actuando como pestillo. Usando las propiedades de manipulación de su aura, movió rápidamente y silenciosamente el pestillo, como si usara telequinesis. Sin embargo, en lugar de abrirla, centró su mirada en la pantalla holográfica a su lado. Como no sabía si abrir la contraventana haría ruido o cuán perceptivas eran las arañas que escoltaban al líder, decidió camuflar su entrada con el sonido de la gente terminando la hoguera. Esperó el momento perfecto para entrar sin llamar la atención. Hoy realizaremos el ritual, a nuestro supremo. Una vez que la hoguera estuvo completamente encendida, el hombre que parecía ser el líder anunció en voz alta. En respuesta, el grupo de al menos 100 personas gritó al unísono, extendiendo las manos hacia el cielo. Luego sacaron varios instrumentos, como tambores hechos de piel animal y flautas hechas de lo que parecía ser bambú o algo similar. Con estos, comenzaron a tocar música y a bailar alrededor de la hoguera. Sabiendo que era su momento, Kai abrió rápidamente la contraventana con un movimiento ágil. Esto sí causó un ligero ruido, pero gracias al gran alboroto de la música y el baile, nadie, ni siquiera las arañas, se percató de él. Entró rápidamente en la morada con un salto rápido y cerró la contraventana tras de sí. Luego centró su mirada en la pantalla, queriendo saber si alguien había notado algo. Mientras el grupo bailaba y tocaba sus instrumentos, Kai notó rápidamente a un grupo de unas 10 personas comenzando a introducir dos grandes postes de madera, cada uno de al menos 2 metros de largo y unos 40 centímetros de ancho, en las raíces entrelazadas que servían como suelo. Luego ataron los postes en varias direcciones para crear tensión. Sin embargo, nadie parecía notar su presencia, permitiéndole exhalar un suspiro de alivio. Aprovechando el bullicio, Kai miró a su alrededor y se dio cuenta de que el lugar era bastante interesante. Tenía suelos de madera, algunas alfombras de piel animal esparcidas, mesas y sillas de madera, y unos cuantos cuencos de arcilla por aquí y por allá. Esto sugería que en algún lugar de la isla debía haber suelo firme, y no estaba enteramente hecho de raíces entrelazadas. Pero la característica más llamativa del lugar fue lo que parecía ser una especie de altar, algo parecido al de su mansión en casa dedicado a sus padres. Estaba ubicado cerca de una de las paredes y estaba hecho de troncos y tablones con tallas bien elaboradas de arañas. Sin embargo, en lugar de fotografías, flores, incienso o comida, el altar contenía un hermoso collar dorado trenzado con lo que parecía ser un relicario. Curioso, Kai se acercó al altar y examinó el collar. Estaba bien conservado, aún brillando, aunque los relieves decorativos del relicario parecían desgastados. Extendió la mano y tomó el relicario para examinar la parte trasera, donde encontró una inscripción todavía visible que lo sorprendió. Johnny Mary, 2004. Sage, graba esto. Kai ordenó rápidamente con un tono serio a través de su conexión mental, a lo que la hermosa hada respondió prontamente. He estado grabando todo, maestro. Podemos revisar los datos en detalle cuando regresemos. Al escuchar la respuesta, Kai asintió mientras dejaba el collar tal como estaba, solo para inevitablemente perderse en sus pensamientos. Después de todo, no podía entender por qué un collar con más de 160 años estaba en ese lugar, dado que era el año 2172. Ese collar era anterior a la aparición de los dones. Pero mientras Kai se sumergía en sus pensamientos, de repente notó que todo el ruido a su alrededor cesó abruptamente. Rápidamente sacudiéndose del pensamiento, centró su atención en la pantalla holográfica a su lado, donde vio al líder levantar las manos mientras todos a su alrededor observaban con una seriedad rozando el silencio siniestro. Traigan, a los honorables sacrificios. Con todos en silencio, el líder anunció en voz alta, provocando un fuerte vítores de los aldeanos, quienes rápidamente se reorganizaron para crear un pasaje a través de la multitud que conducía a una cabaña distante. De ella emergió un hombre corpulento cargando a un niño pequeño, de unos 7 u 8 años, con piel clara y cabello castaño, inconsciente y atado firmemente con telarañas. La visión del niño causó una débil chispa eléctrica en los ojos de Kai mientras observaba la imagen sin expresión. Pero justo entonces, otro hombre corpulento emergió de la cabaña, cargando a una mujer con piel bronceada y cabello rubio, igualmente atada y vendada con telarañas. Ella forcejeaba tanto como pudo, retorciéndose como un gusano para liberarse, mientras lanzaba miradas desesperadas al niño inconsciente. Kate.
Al ver el rostro de la mujer, Kai sintió como si lo hubieran golpeado con un rayo, el impacto fue tan grande que incluso se sintió mareado, retrocediendo un par de pasos mientras observaba a la mujer en la pantalla con total incredulidad. Esto alarmó mucho a Sage, quien rápidamente tocó a su maestro, exclamando a través de su conexión mental: «Maestro. ¿Está bien? ¿Qué pasó?». Ignorando a Sage, Kai miró fijamente a la mujer en la pantalla, sus ojos tan abiertos que parecían a punto de salirse en cualquier momento. Después de todo, incluso con el vendaje, reconoció ese rostro. Lo conocía muy bien. Era el rostro de la hija mayor de la mujer que más había amado y respetado en su vida anterior, después de su propia madre. Era la hija de la señora Eva. Cálmate. Debe ser una coincidencia. No puede ser ella, solo se parece mucho. Además, ya no le debo nada. Yo protegí a la señora Eva con mi vida. Pagué mi deuda, y no tengo que tirar mi vida otra vez para salvarla. Casi como si intentara convencerse, Kai gritó internamente entre dientes, sus puños temblando mientras hacía todo lo posible por forzarse a no intervenir. Por lo que sabía, había al menos 5 mini Olmigt en la isla, además de las 2 arañas escolta cuya fuerza era bastante peligrosa. Ni siquiera su propia vida estaba segura, ya que no estaba seguro de si sus cartas podrían penetrar la extraña niebla y tormenta. Así que, intentar salvar a alguien bajo esas circunstancias no era más que una quimera, una forma tonta de buscar la muerte. Mientras su mente calculaba en silencio las probabilidades de navegar por la tormenta en caso de que las cartas fallaran, mientras cargaba con 2 personas y simultáneamente defendiéndolas de los ataques de 9 arañas superpoderosas. Kai miró la pantalla holográfica con ojos brillantes y fríos. En la imagen, los hombres que escoltaban a la persona que estaba seguro que no era la hija de la segunda mujer más importante en su vida llegaron antes del líder. En ese momento, arrojaron a la mujer y al niño al suelo con obvia indiferencia, haciendo que chispas eléctricas rodear sus puños apretados. Al tocar el suelo, la mujer se retorció y gateó lo mejor que pudo hacia el niño, protegiéndolo con su propio cuerpo, lágrimas en los ojos y un rostro lleno de absoluta desesperación e impotencia. Esto pareció molestar mucho al líder, quien comenzó a gritar algo en su extraño idioma. Pero la mujer, llena de miedo y determinación, se quedó quieta, lista para proteger al niño con su propia vida. Con chispas eléctricas púrpuras rodeando su cuerpo, Kai observó con una expresión asesina cómo caían las lágrimas de la mujer, mientras hacía todo lo posible por proteger al niño, y cómo el bastardo líder gritaba como un loco. Pero justo en ese momento, el líder pareció perder la paciencia y asestó una poderosa patada al costado de la mujer, haciéndola volar por el aire y forzándola a emitir un gemido doloroso. Esto borró el último vestigio de autocontrol en Kai, dejando su mente completamente en blanco mientras potentes rayos eléctricos púrpuras surgían sin control. Cuando Kai recuperó sus sentidos, vio el mundo congelado, con él rodeado de electricidad púrpura, sosteniendo a la mujer en su mano izquierda. Su cuerpo ya estaba libre de las telarañas que antes la habían retenido, dejándola completamente desnuda debajo, revelando varias heridas y cortes en su piel suave. Después de mirar a la mujer, Kai giró la cabeza y vio su brazo derecho extendido, agarrando su confiable espada Jian, que atravesaba limpiamente la garganta del líder. El rostro del líder mostraba una expresión de absoluto asombro mientras un rastro de sangre se filtraba de la herida mortal en su cuello. «Por favor, salva a mi hijo». Mientras Kai intentaba darle sentido a la situación, la mujer habló en inglés nativo perfecto, su voz débil y quebrada pero con un renovado sentido de esperanza, mirando al joven que tenía delante con ojos suplicantes. Esto llevó a Kai a preguntar en un tono casi melancólico, en un idioma que no había hablado desde hacía mucho tiempo: «¿Cómo te llamas?». Al preguntar, Kai no pudo evitar perderse en sus recuerdos mientras miraba el hermoso rostro de la mujer. El rostro de esa chica que había sido como una hermana mayor para él en su infancia. Kate, la que siempre peleaba con todos, quien parecía estar siempre gritando y lista para cualquier cosa, la que lo defendió en la escuela cuando era acosado por ser un nerd débil. La misma Kate a quien, en su estúpida arrogancia, había dejado de lado para centrarse en su carrera, convencido de que estaba destinado a grandes cosas, que sería el mejor del mundo, que sería el próximo joven multimillonario. Y esa estupidez lo llevó a las garras de una puta mentirosa y una escoria parásito que terminó quitándole todo, dejándolo en una habitación sucia y maloliente, lamiéndose las heridas como un cobarde. Eva. La mujer respondió con voz baja, cargada de varias emociones. Por un lado, se sintió aliviada de que él pudiera entenderla, a diferencia de esa tribu salvaje y despiadada.
Pero al mismo tiempo, sintió aprensión de que quizás no quisiera salvar a su hijo, haciendo que su cuerpo desnudo temblara de terror. Pero en ese momento, Eva vio cómo, en respuesta a su respuesta, una sonrisa amarga se formaba en el rostro del joven de ojos azules. Parecía llevar melancolía, arrepentimiento y dolor, pero rápidamente se transformó en una llena de determinación. Luego miró directamente a sus ojos y habló con voz firme. Bueno, Eva, entonces nos vamos de aquí. Casi simultáneamente a que Eva escuchara la voz del joven, vio cómo él retiraba su espada de la garganta del líder, lo que pareció poner el mundo en movimiento. Dos chillidos horribles resonaron desde el frente, mientras un gran alboroto lleno de gritos de pánico y rabia estalló desde atrás. En ese mismo momento, Eva vio el mundo girar, lo que la hizo sentir un poco mareada. Pero de repente, sintió un peso sobre ella, haciéndola aferrarse instintivamente a lo que había caído sobre ella. Luego miró confundida, dándose cuenta rápidamente de que era su propio hijo, lo que llenó sus ojos de lágrimas. Oliver. Acompañar encendido. Hogar. Tras lograr apartar a las arañas con dos poderosos tajo voladores, Kai recogió rápidamente al niño del suelo y conjuró la carta acompañar, activándola sin perder un segundo. Un chorro de luz los rodeó, transformándose en una barrera de luz antes de dispararse por el aire y desaparecer de la vista. Pero justo entonces, Kai sintió una repentina falta de peso a su lado, haciéndole mirar hacia abajo con alarma, solo para ver al niño siendo arrastrado fuera de la barrera. Rápidamente usó guío en sus ojos, permitiéndole ver, por un breve momento, una especie de telaraña fantasmal extendiéndose desde las telarañas que aún envolvían al niño. Oliver. Al ver a su hijo desaparecer, Eva soltó un grito bestial, lleno de pánico y dolor, extendiendo los brazos en el aire para intentar agarrarlo, aunque sin éxito. Luego rápidamente agarró la ropa del joven de ojos azules y exclamó al borde de la locura. Por favor. Sálvenlo. Se lo ruego. Acompañar cancelado. Casi al unísono con sus palabras, Eva vio al joven levantar una extraña carta dorada que no sabía de dónde había sacado, gritando fuerte al mismo tiempo. Esto hizo que la barrera redonda de luz que los rodeaba se hiciera añicos, dejándolos caer desde una gran altura, lo que la llenó de tal pánico que se aferró con fuerza a la ropa del joven. Pero para su asombro, después de caer unos metros, el joven logró frenar su descenso de alguna manera. Luego miró directamente a sus ojos con esos penetrantes ojos azules y habló con voz firme, llena de infinita convicción. No te preocupes, tú y tu hijo saldrán de aquí vivos hoy. Las palabras, y sobre todo la resolución en la voz del joven, evocaron una inexplicable sensación de calma en Eva, como si de alguna manera ahora estuviera a salvo. Aterrizaron suavemente en el suelo, y el joven rápidamente la dejó, hablando con un tono grave. Mensaje, cuídala a toda costa. Entendido, maestro. En respuesta a las palabras del joven, Eva escuchó una voz femenina tierna pero seria. Una pequeña hada, no más grande que su mano, se materializó de la nada sobre ella. La hada vestía un hermoso vestido de luz azul, que rápidamente se transformó en una elegante armadura femenina, mientras dos pequeñas espadas gian negras como la noche aparecían en las manos de la hada. Fortaleza trueno. Volando sobre la cabeza de Eva, Sage anunció fuerte y con poder, haciendo que se formara una barrera esférica alrededor de Eva. Al mismo tiempo, Kai, mientras su aura eléctrica púrpura se intensificaba hasta el punto en que incluso sus ojos comenzaron a emitir chispas, conjuró dos espadas gian idénticas a las de Sage pero dimensionadas para él. Luego desató su Haki de dominación con todas sus fuerzas. La repentina liberación de todo su poder hizo brotar chispas oscuras púrpuras en todas direcciones, tan oscuras que parecían negras, solo revelando su verdadero color en los bordes. Esto hizo que las personas del área perdieran el conocimiento simultáneamente, mientras Kai avanzaba, dejando un rastro de electricidad púrpura oscura a su paso. Al avanzar, viendo todo en cámara lenta, Kai analizó rápidamente el campo de batalla, identificando la posición del niño. El chico estaba a punto de caer frente a una de las dos arañas escolta, gracias a la telaraña fantasmal conectada a su parte trasera. Mientras tanto, las arañas crecían rápidamente de tamaño mientras emitían una extraña luz dorada desde sus cuerpos. Al mismo tiempo, Kai tomó nota de la horda de presencias acercándose a su posición con gran velocidad. Incluso más allá del alcance de la percepción de su Haki, Kai pudo sentir que 3 de las 5 arañas originales se acercaban, gracias a que rastreo seguía activo. Calculó en silencio cuánto tiempo tenía para actuar. Apenas unos segundos. Con mi velocidad, es más que suficiente.
Con la mente completamente despejada y enfocada, Kai analizó su situación, luego levantó las manos sobre su cabeza para desatar dos poderosos tajo voladores de color negro azabache. Con su mano izquierda, envió un tajo dirigido a la telaraña fantasmal, mientras que con su mano derecha, lanzó un tajo diagonal para repeler a las arañas. Aunque el tajo diagonal conectó perfectamente con las arañas luminosas, haciéndolas retroceder un par de metros, para sorpresa de Kai, justo antes de que el tajo recto golpeara la telaraña fantasmal, esta se expandió enormemente, tomando la forma del tajo sin dañarse. Se incrustó profundamente en la gran marca de raíces que formaba el suelo cubierto de raíces. Sin querer perder tiempo, Kai pateó el aire para acortar la distancia con el niño y cortó las telarañas que lo envolvían, esperando que esto cortara su conexión con la telaraña fantasmal. Pero justo en ese momento, sintió una fuente de peligro acercándose desde su izquierda a una velocidad increíble, provocándolo a activar rápidamente su visión del futuro por un breve instante. En su visión del futuro, Kai vio una araña pequeña, aproximadamente del tamaño de un gato, con un tono azulado y extraños patrones brillantes en su abdomen parecidos a un circuito eléctrico. Se parecía increíblemente a una de las 5 originales, aunque por la fuerza que pudo detectar, era mucho más débil. Sin dudarlo, envió un tajo volador con su mano derecha para dividirla por la mitad en el aire. Al mismo tiempo, Kai envió varios tajos voladores con su mano izquierda hacia el niño, controlándolos con precisión para cortar solo las telarañas sin hacerle daño. Sin embargo, en ese momento, vio emerger una nueva telaraña fantasmal de la nada y tirar del niño hacia atrás a gran velocidad, haciendo que su relámpago crepitara furiosamente por frustración. Afortunadamente, la voz del niño, aunque débil, seguía siendo audible, lo que significaba que aún era salvable. Oliver. Mientras el grito de Eva resonaba desde atrás, Kai se lanzó con todas sus fuerzas en la dirección donde estaba siendo arrastrado el niño, intentando simultáneamente enviar un tajo volador hacia la voz que pudo sentir en esa dirección, aquella que parecía ser la culpable. Aunque moderadamente fuerte, un tajo debería ser suficiente para dividirla por la mitad. Pero en ese momento, las dos arañas escoltas saltaron a la acción. Una interceptó su camino, mientras que la otra bloqueó la trayectoria de su tajo volador. Ahora parecían de alguna manera mucho más resistentes, con exoesqueletos más prominentes y midiendo casi 4 metros cada una, emitiendo una ominosa luz amarillo pálido. Al ver su camino bloqueado, Kai pateó rápidamente el suelo para impulsarse en el aire, pasando por encima de la araña. Al mismo tiempo, notó por el rabillo del ojo cómo la luz amarillo pálida emitida por la otra araña ralentizaba su tajo volador. Hasta el punto en que, cuando finalmente golpeó, había perdido la mayor parte de su fuerza. Solo logrando agrietear ligeramente el exoesqueleto de la araña y haciéndola volar apenas un par de metros. Sintiendo más arañas acercándose a su posición, la expresión de Kai se tornó muy seria. Rápidamente desató una ráfaga rápida de tajos voladores de plena potencia hacia la araña que arrastraba a Oliver, seguido de otra ola de tajos dirigidos a la araña que había dejado atrás. Esta última intentó contraatacar con su luz amarilla, pero fue inútil, y terminó siendo cortada en pedazos, convirtiéndose en un desorden de carne y vísceras en el aire. Sin perder tiempo, Kai intentó liberar una ráfaga de relámpagos bajo su pie para impulsarse y llegar a Oliver. Pero en ese momento, sintió repentinamente una colosal voz apareciendo de la nada al borde de su percepción, haciendo que sus ojos se abrieran en shock. Esta presencia desapareció casi instantáneamente, solo para reaparecer 2 kilómetros más cerca de él, moviéndose tan rápido que incluso con su pensamiento acelerado, apenas podía percibirlo. Casi instintivamente, Kai activó rápidamente su visión del futuro, donde vio a sí mismo siendo golpeado por una masa masiva y espinosa. Alarmado, ya que no le dejaba tiempo para esquivar, cruzó rápidamente sus espadas en su lado derecho e impulsó su haki de armamento hasta el límite absoluto, mezclando su versión avanzada con su aura eléctrica para minimizar el impacto. Justo en ese instante, Kai percibió la colosal voz justo detrás de él, seguida de un impactante golpe contra su costado. La fuerza fue tan inmensa que creó una onda de choque que sacudió toda la isla, haciéndolo volar a una velocidad absurda. A pesar de que su haki de armamento y la intensificación NEM protegían su exterior e interior respectivamente, sintió un dolor agudo. Como si eso no fuera suficiente, el ataque de alguna manera hizo vibrar sus órganos internos, infligiendo un daño tan severo que Kai se vio obligado a escupir una bocanada de sangre en pleno vuelo. Chocó a través de una gran cantidad de árboles en su camino, los cuales literalmente explotaron al contacto con él, apenas frenando su impulso.
Mientras tanto, Eva no pudo evitar llevarse las manos a la boca abierta, totalmente atónita por la escena que se desarrollaba ante ella. Después de todo, de la nada, había aparecido una sombra gigantesca, de al menos 5 metros de altura. Antes de que pudiera procesarlo, un trazo púrpura disparó hacia la izquierda a una velocidad imperceptible, dejando solo una línea eléctrica púrpura oscura en el aire. Poco después, la sombra finalmente tomó forma en la percepción de Eva, revelando lo que parecía ser una especie de Drider, un monstruo con la parte inferior de araña y una mitad superior humanoide. Pero a diferencia de los que había visto en cuentos de fantasía, este no solo era gigantesco sino también monstruoso y grotesco. Su cuerpo híbrido estaba cubierto de una textura oscura y espinosa, como si llevara algún tipo de exoesqueleto orgánico, particularmente prominente en su porción humanoide, que era robusto, musculoso y masculino en apariencia. Su cabeza parecía casi cadavérica y igualmente espinosa, con múltiples ojos rojos brillando con una luz depredadora. En sus 2 largos brazos musculosos de la parte humanoide, el extraño monstruo llevaba lo que parecía ser un bastón increíblemente largo, más largo que él mismo, parecido a una lanza con una punta abultada adornada con prominentes espinas, muy parecido a un mazo. De su espalda salían 8 patas extra, muy similares a las de su mitad araña pero más pequeñas y delicadas, aunque no parecían menos peligrosas. Con un movimiento casi deliberadamente lento, el gigante monstruo levantó su enorme arma con intención de golpear, causando un fuerte temblor en Eva, quien palideció visiblemente. Su mirada alternaba entre el monstruo que estaba a punto de acabar con su vida y su hijo, que desaparecía entre los árboles. Campo de espadas. Grilletes de dominación. Justo entonces, Eva escuchó una voz femenina melodiosa, firme y resuelta sobre ella, anunciando en voz alta. Al mismo tiempo, lo que parecían ser 100 espadas de varios tamaños y formas se materializaron a su alrededor, haciéndola levantar la vista. Allí, vio a la pequeña hada blindada apuntando con una de sus espadas a una espada normal del tamaño flotando en el aire frente a ella. Pero la espada no parecía ordinaria. No solo tenía un extraño relieve con un patrón parecido a un circuito eléctrico con runas tribales, sino que del pomo colgaban varias cadenas doradas que envolvían completamente la hoja. Estas cadenas también llevaban el mismo extraño relieve, al igual que las otras espadas flotantes. Con lágrimas en los ojos, Eva observó cómo, casi mágicamente, las cadenas que envolvían la hoja de la espada se desenrollaban y desaparecían. En ese momento, la hermosa hada bajó la mano para señalar el suelo, haciendo que la espada descendiera rápidamente y se incrustara en el suelo cubierto de raíces. Al tocar el suelo, Eva escuchó de alguna manera el sonido de cadenas apretándose desde el frente. Rápidamente giró su mirada, solo para encontrar al horrible gigante monstruo completamente atado por hermosas cadenas doradas, dejándolo en una posición increíblemente vulnerable con los brazos sobre la cabeza. En ese momento, Eva vio que las espadas flotantes a su alrededor se cubrían de electricidad púrpura oscura. Inmediatamente después, algunas salieron disparadas a gran velocidad para apuñalar al monstruo, mientras otras comenzaron a girar rápidamente, creando la ilusión de grandes círculos en el aire. Luego liberaron una docena de líneas negras de pura energía que cortaban todo a su paso. El brutal asalto de poder causó un furioso temblor por toda la isla, mientras una gruesa capa de lo que parecía humo se elevaba en el aire, acompañada de relámpagos púrpuras disparándose en todas direcciones, destruyendo todo a su paso. Esto envolvió completamente al monstruo, pero la hada no detuvo su ataque. Esta rareza llevó a Eva a mirar a la hada, notando que mientras apuntaba su espada al monstruo, la hada se mordía el labio con fuerza. Su hermoso rostro estaba lleno de partes iguales de preocupación y asombro mientras apretaba aún más las empuñaduras de sus pequeñas espadas. La expresión de la hada le dijo directamente a Eva que las cosas no iban bien. Incluso con un poder tan colosal, algo que nunca antes había presenciado con sus propios ojos, una fuerza casi calamitosa, convirtiendo a la hada en un arma andante de destrucción masiva, todavía era incapaz de acabar con el monstruo. Pero como si fuera poco, el corazón de su madre sangraba dolor y preocupación por su hijo, que había desaparecido entre los árboles, siendo arrastrado tan forzadamente y sin piedad. Al mismo tiempo, sintió una inmensa culpa por el joven que la había salvado, quien parecía haber recibido un golpe directo de esa cosa, haciéndola dudar si todavía estaba vivo. Mientras el ataque implacable continuaba, Eva vio a la hada mover repentinamente su mano izquierda, haciendo desaparecer la barrera esférica que la rodeaba. Esto trajo una sonrisa amarga a su rostro, que pronto se convirtió en una especie de aceptación tranquila mientras cerraba los ojos, resignándose a su destino.
Esto es lo mejor, la vida sin mi Oliver no tiene sentido, si él se ha ido, yo podría morir aquí, la hada no tiene que sacrificarse, ya que su compañero probablemente murió, es mejor que ella escape y busque ayuda para lidiar con estos monstruos, esto es lo mejor. Mientras Eva reflexionaba con calma, imágenes de toda su vida comenzaron a parpadear en su mente. Pero todas parecían desprovistas de luz, de brillo, de significado. Lo único que brillaba intensamente fueron sus momentos con su hijo. El momento en que la pequeña arrugada rata emergió de ella, la primera vez que lo sostuvo, la primera vez que él la llamó mamá, sus primeros pasos, su primer día en la escuela, cómo lloró porque quería quedarse con ella. Oliver, perdona a tu mamá, no pude protegerte. Un torrente de lágrimas amargas, llenas de dolor, amargura y arrepentimiento, rodaron por el rostro de Eva. Sintió un dolor tan inmenso que ni toda la tortura y humillación que había soportado en su tiempo en esta maldita isla podían compararlo. El dolor de perder a su bebé, su único hijo, el motor de su vida y su ser más preciado. Fortaleza absoluta. Encendido. 2 metros 3 minutos. Mientras Eva se perdía en sus recuerdos, de repente escuchó la voz de la pequeña hada anunciando fuerte. Esto hizo que abriera sus ojos llenos de lágrimas, permitiéndole ver una luz formando un círculo a su alrededor, que luego se transformó en paredes metálicas resistentes de más de 1 metro de altura, con un relieve algo similar al de las espadas. Estas paredes estaban coronadas por una cúpula de luz azul pálida. Justo cuando la extraña pared se formó a su alrededor, Eva sintió que el mundo caía en silencio, como si todo ruido se hubiera silenciado de repente. Esto la hizo mirar a su alrededor con confusión, y en ese momento, escuchó la voz de la hada hablando desde arriba, dentro de la cúpula de luz. Mantén la calma. El maestro traerá a tu hijo sano y salvo. Maestro. Con voz ronca, Eva preguntó con confusión mientras levantaba la cabeza para mirar a la hermosa hada. Solo para ver un enorme mazo espinado descendiendo a gran velocidad hacia la cúpula, oscureciendo completamente la hermosa luz plateada de la luna llena. Instintivamente, se agachó, llevando las manos para cubrirse y cerrando los ojos con fuerza, preparándose para el impacto inminente. Pero después de varios segundos sin sentir el dolor esperado, Eva levantó lentamente la cabeza, permitiéndose ver al gigantesco mazo golpeando repetidamente contra la cúpula de luz a una velocidad absurda. Sin embargo, aunque los golpes parecían verdaderamente aterradores, no causaron ni la más mínima fluctuación en la barrera de luz, y mucho menos en las paredes metálicas. Amidst the monsters furious barrage of attacks, Eva managed to see a tigred mist spreading through the air, which quickly led to think of all the unconscious savages on the ground. Imagining what had happened, Eva se turned greatly pale, and she covered her mouth to avoid vomiting to even if she did, she really doubted anything would come out. Pero a pesar de la incomodidad de su cuerpo ante el pensamiento de la masacre que había ocurrido, Eva realmente no pudo sentir ni un ápice de compasión por esos salvajes. Aunque nunca había podido entender ni una palabra que dijeron, era más que claro para ella que eran el peor tipo de escoria que podía existir. Especialmente ese bastardo hijo de puta líder. Esos salvajes no solo la habían torturado, violado y usado de las peores maneras, siempre amenazándola con la vida de su hijo. En realidad, ella y su hijo fueron los últimos supervivientes de un grupo de 9 que habían llegado a la isla después de sobrevivir a un dramático naufragio y furiosas tormentas. Además de ser torturados y maltratados como ella, ya habían caído víctimas del ritual que estos salvajes realizaban una vez al mes. Mientras Eva recordaba los rostros de sus compañeros fallecidos, su incomodidad se calmó rápidamente, incluso mientras apretaba los puños por la impotencia y el dolor de meses de pura tortura. Pero justo en ese momento, fue llamada repentinamente por la hada, quien anunció con una voz llena de seriedad. El maestro está a punto de llegar. Prepárate para partir. Al escuchar las palabras de la hada, Eva no pudo evitar mirarla con sorpresa, pero con un atisbo de esperanza creciente. Todavía recordaba las palabras anteriores de la hada, diciéndole que su maestro traería a su hijo, lo que hizo que apretara sus puños heridos con fuerza. Si ese maestro era realmente capaz de salvar a su amado hijo, no importó qué precio tuviera que pagar, lo pagaría gustosamente. Con una gran sonrisa, entregaría todas sus posesiones y haría cualquier cosa que él quisiera, incluso si su dignidad como humana y como mujer se ponían en la mesa de apuestas. En este mundo, no había nada por lo que no estuviera dispuesta a hacer por la seguridad de su hijo. Además, en estos meses en la isla, prácticamente no había nada que no hubiera sido forzada a hacer.
Hombres y mujeres por igual la habían humillado y destruido de todas las maneras que pudieron imaginar, así que ya estaba adormecida y lista para cualquier cosa. Ya está aquí. Vámonos. Justo entonces, mientras Eva estaba llena de esperanza y resolución, escuchó de nuevo la voz de la hermosa hada, diciéndole algo que hizo latir su corazón y inundar su cuerpo de adrenalina. Rápidamente saltó del suelo en un solo brinco, preparada para lo que pudiera venir y sin preocuparse en absoluto por su desnudez, que revelaba su estado abusado, cubierto de varios cortes, quemaduras y grandes moretones. Maestro. Está bien. Arrojado por el ataque repentino, Kai recibió repentinamente un mensaje telepático de Sage, quien preguntó con un tono lleno de pánico. Él respondió rápidamente apretando los dientes para soportar el dolor que recorría todo su cuerpo, todavía chocando contra árboles a gran velocidad. No relajes la defensa de Eva, sin importar el costo. Cuídala. Entendido. Después de un momento, Sage respondió, aunque con gran renuencia. Pero Kai añadió rápidamente en tono apresurado. Lo que me golpeó podría ser capaz de teletransportarse y también causar daños internos graves. Inmovilízalo antes de que haga algo. Entendido. Sage respondió rápido con un tono serio, en el momento en que Kai colisionó con fuerza contra un árbol especialmente grueso, de al menos 4 metros de ancho, lo que logró detener su trayectoria a costa de ser completamente destruido. El árbol comenzó a caer lentamente al suelo mientras Kai intentaba recuperarse del brutal impacto. Realmente encendí la gallina de los pollos. Mientras trataba de reparar sus órganos resentidos, Kai no pudo evitar pensar amargamente para sí mismo porque podía sentir que se acercaban rápidamente al menos 100 voces de diferentes niveles de poder. Estas iban desde pequeños hasta un nivel de fuerza comparable al de Mirko, y había bastantes de los últimos. Pero incluso peor que esas 100 voces era que entre ellas había 2 presencias destacadas de un poder particularmente grande, que, gracias a rastreo, Kai pudo identificar como parte del grupo original de 5 que había marcado. Específicamente, la araña con manipulación geológica y la que tenía generación de gas. Fue un error exponerme. La decisión correcta era ignorar a Eva. Levantándose de lo que quedaba del gigantesco árbol, Kai no pudo evitar pensar para sí mismo porque el poder de las arañas era demasiado aterrador, algo que no podía manejar fácilmente. Aún así, no había el más mínimo rastro de arrepentimiento en el rostro de Kai. Por el contrario, llevaba una sonrisa desafiante. Jejeje, qué mentiroso. Como si pudiera dejar morir esa cara ante mis ojos. Lleno de desdén hacia sí mismo y su propia necedad, Kai aceleró rápidamente sus pensamientos al máximo, haciendo que parpadearan potentes relámpagos púrpuras en sus ojos. El mundo a su alrededor pareció detenerse por completo gracias a su percepción acelerada, pero a costa de un terrible dolor de cabeza debido al sobreesfuerzo. Ignorando el dolor, Kai organizó rápidamente sus pensamientos y analizó cuidadosamente su situación, llegando rápidamente a un plan factible para rescatar tanto a Eva como a Oliver. Pero en ese momento, un pensamiento cruzó por su mente que inevitablemente lo hizo reflexionar. ¿Por qué erradicaron casi todos los seres vivos de esa isla? Está conectado con la razón por la que Eva está aquí. ¿Por qué dejaron solo un superviviente y un cadáver? Aunque repasó esto varias veces en su estado mental acelerado, Kai no pudo llegar a ninguna respuesta, así que no tuvo más remedio que dejar esos pensamientos a un lado por ahora y centrarse rápidamente en el plan. Estudió el terreno y las presencias cercanas para hacer pequeños ajustes antes de comunicarse con su confiable asistente. Sage, usaré manto sombrío de nuevo y me encontraré contigo con Oliver exactamente en 2 minutos y 13 segundos. Haz los preparativos necesarios. Entendido, maestro. Usaré fortaleza absoluta. La simple declaración de Kai fue más que suficiente para que Sage entendiera sus intenciones, por lo que respondió rápidamente con un tono serio, haciendo que Kai sintiera satisfecho. Era la mejor solución porque usar manto sombrío significaba que solo podía usar el 5% de su aura. Contra ese monstruo, eso era básicamente una sentencia de muerte para Eva. Por lo tanto, la solución fue simple: pagar el costo por adelantado. La manera de hacerlo fue sencilla. Las cartas de habilidad tomaron el costo total del aura por adelantado, así que incluso si solo podía usar el 5% de su aura, la barrera fortaleza absoluta no se vería afectada. Y como era su habilidad defensiva más fuerte, pudo estar tranquilo. La carta fortaleza absoluta funcionaba de manera algo similar a su carta velo de aislamiento. Para activarla, tenía que decir en voz alta el tamaño y la duración, lo que conjuraría paredes increíblemente resistentes en el lugar donde se activó la carta, y no podían moverse.
Además, los que estaban dentro de la barrera podían salir, pero nada podía entrar, ni siquiera sonido. Además, la fuerza de las paredes dependía del tamaño y la duración. Cuanto más pequeño y corto fuera el tiempo, más resistentes eran, comenzando desde 1 metro por 1 segundo, hasta 30 metros por 15 minutos, siendo el mínimo casi indestructible. El máximo era lo suficientemente fuerte como para resistir los ataques más poderosos de Kai, soportando solo rasguños. A cambio de un poder defensivo tan impresionante, la carta Fortaleza Absoluta solo podía usarse 8 veces al mes. Además, activarla en su rango y duración máximos consumía 2 de esos usos. Por otra parte, aunque Sage, como parte de Kai mismo, podía activar las cartas, había una penalización si Sage estaba demasiado lejos, aumentando el número de usos consumidos en consecuencia. En este caso, costó 2 usos, dejando solo 6 más. Manto sombrío. Encendido. Habiéndose decidido la ruta y sintiendo el gran drenaje de aura por activar Fortaleza Absoluta, Kai rápidamente inconscrió a las arañas cercanas, que, afortunadamente, eran débiles, luego lanzó y activó la carta Habilidad, pronto envuelto por el manto negro y desapareciendo por completo. En ese momento, se agachó, forzando los músculos de sus piernas a trabajar al máximo y abultándose desproporcionadamente. Solo tengo una oportunidad para rescatar a Oliver y apurarme para sacar a Eva de este infierno de arañas. No hay margen para errores. Si aparecen todas esas arañas, soy un muerto. Confirmando su plan de acción una vez más, Kai disparó hacia adelante a gran velocidad hacia la araña que estaba a punto de capturar a Oliver. Pero para su sorpresa, en ese momento, sintió aparecer otra araña de la nada en el área. Una de las 5 originales, la que teorizaban que tenía maestro de telarañas como su don. ¿Es común la teletransportación aquí o qué? ¿Cómo demonios apareció de la nada? Peor aún, ¿por qué no apareció frente a mí como la otra cuando me rebelé? Aunque sorprendido y algo irritado, Kai siguió avanzando por el aire sin la más mínima intención de detenerse. Después de todo, estaba compitiendo contra el tiempo. Si no podía sacar a Eva y a su hijo antes de que las arañas convergieran, el juego básicamente había terminado. Abandonar al niño o enfrentar la muerte. Eso era todo lo que quedaba. En solo unos segundos, Kai pudo ver con sus propios ojos la araña que arrastraba a Oliver, que medía unos 2 metros y de alguna manera parecía hecha de magma. Presentaba un duro exterior negro con varias grietas por donde brillaba una luz rojiza parecida al fuego. Mientras tanto, al lado, había una araña que parecía bastante normal aparte de su tamaño. De unos 1 metro de altura, negra, con una estructura corporal que la hacía parecer ágil. Estaba liberando telarañas de su enorme abdomen, aparentemente creando su propio perímetro defensivo. Obviamente, podía controlarlas a voluntad. Al ver que el área estaba llena de telarañas extendiéndose entre árboles y enredaderas en el suelo, Kai disminuyó un poco la velocidad y lo examinó, porque por alguna razón, esas telarañas le causaban inquietud. Rápidamente, se detuvo y tocó un árbol cercano, extendiendo su aura a través de él hasta encontrar un insecto pequeño, al cual manipuló para que se acercara a las telarañas. En el momento en que el insecto entró en contacto con las telarañas, se disolvió inmediatamente en una extraña pulpa sangrienta, lo que sorprendió un poco a Kai. Sin querer saber cuán efectivas serían esas telarañas contra su cuerpo, estudió rápidamente sus posiciones. Poco después, encontró una ruta que le permitiría evitarlas, momento en el cual avanzó a toda velocidad. ¿Qué? Justo cuando Kai cruzó al área rodeada de telarañas, vio de repente una visión de sí mismo en el futuro, atrapado por ellas, con su piel derritiéndose. Intentó detenerse, pero antes de que pudiera hacer nada, las telarañas aparecieron de la nada a su alrededor, desactivando forzosamente su manto sombrío. Al mismo tiempo, un dolor agudo lo atravesó mientras su piel comenzaba a derretirse a una alarmante velocidad. ¡Maldita sea! Soltando un grito de dolor, Kai fue instantáneamente rodeado por electricidad púrpura oscura, mientras su haki de armamento protegía su piel, deteniendo el derretimiento en seco. Pero a pesar de toda su fuerza, no pudo romper las telarañas. En ese momento, vio como tanto la araña de fuego como la araña negra notaron su presencia y atacaron simultáneamente. Una lanzando algo parecido a una bola de fuego, y la otra disparando varias telarañas aterradoras. Kai aceleró instantáneamente sus pensamientos al máximo, luego invocó 6 espadas Gian en el aire. Lanzó 2 hacia las arañas, impulsándolas con potentes campos electromagnéticos.
Otras dos las usó para interceptar los ataques enemigos, mientras que las últimas dos las controló para rotar a su alrededor a gran velocidad, logrando con cierto esfuerzo cortar las telarañas, un testimonio de lo maldita fuertes que eran. Una vez libre, Kai ignoró las partes de su piel que se habían derretido en varios lugares y rápidamente centró su atención en el resultado de su ataque, notando rápidamente que aunque la araña de fuego fue completamente atravesada por su espada, seguía viva. Aún más increíble, otra de sus espadas se enganchó en las telarañas justo antes de golpear a la araña negra, lo que inevitablemente le hizo chasquear la lengua con fastidio. Son muy resistentes. Sin perder un segundo, Kai apuntó una de sus manos hacia la araña de fuego atravesada, o más específicamente, hacia la espada que la había traspasado. Un aterrador rayo púrpura salió inmediatamente de sus dedos, golpeando la espada directamente y electrocutando a la araña desde dentro. Mientras tanto, otra espada Gian apareció en su mano derecha. Aunque Kai hizo todo esto, solo pasó un instante. La araña negra, que parecía moverse en cámara lenta desde la perspectiva de Kai, comenzó a producir más telarañas para atacarlo de nuevo. Así que Kai aceleró rápidamente, dejando un rastro eléctrico detrás de sí y apareciendo detrás de la araña con la intención de apuñalarla. Pero una vez más, sin que él entendiera cómo, Kai se encontró envuelto en más telarañas, las cuales no solo lo ataron completamente, sino que también se aferraron firmemente a los árboles cercanos y al suelo cubierto de enredaderas. Su impulso era tan grande que fueron rápidamente desgarrados, pero en ese instante, Kai sintió la voz de Oliver debilitarse aún más. ¡Maldita sea! Sin muchas otras opciones y compitiendo contra el tiempo, Kai empujó su cerebro hasta el límite, realizando cálculos increíblemente complejos a una velocidad casi imposible. En ese momento, conjuró 3 espadas nuevas en el aire, las cuales se alinearon rápidamente como si estuvieran formando un sándwich. Kai luego gritó con tono urgente: «¡Cañón de riel!». Con las 2 espadas exteriores actuando como un cañón, la espada central fue lanzada a velocidad hipersónica, dejando tras de sí un rastro de electricidad púrpura y una potente onda de choque sónica, llegando casi instantáneamente frente a la araña negra. Golpeó el frente de su cabeza de lleno y pasó completamente a través de ella, mientras que la propia espada se hizo añicos y fue destruida por el brutal impacto, causando aún más daño. Debido a que Kai había hecho los cálculos necesarios, el brutal impacto apenas afectó al niño parado detrás de él, permitiendo al chico de ojos azules suspirar aliviado cuando las telarañas que lo encarcelaban desaparecieron en el aire. Aunque su expresión mostraba un matiz de amargura. «Maldita sea, cañón de riel es demasiado caro». Mientras Kai pensaba para sí mismo, analizando cuánto aura le quedaba, rápidamente llegó a Oliver. En ese momento, usó su espada para cortar las telarañas que lo encarcelaban, permitiéndole ver al niño por primera vez. El niño vestía un simple traje de yute que exponía varios moretones. En un rápido movimiento, Kai levantó al niño inconsciente del suelo y usó su aura para estudiar su condición, notando inmediatamente que tenía varias costillas rotas, un fémur fracturado en 3 lugares, además de múltiples desgarros y hemorragias internas. Estaba en un estado increíblemente precario, aunque todavía salvable, lo que provocó que Kai exhalara un suspiro de alivio. Mientras usaba su palma mística para sanar las heridas más graves y problemáticas de Oliver, Kai inspeccionó los alrededores con su haki de observación, dándose cuenta de que prácticamente una marea de arañas se acercaba a su posición de manera ordenada y constante. La visión inevitablemente sumergió a Kai en sus pensamientos. Definitivamente tienen un comandante, pero no siento nada parecido a un humano cerca, podría estar equivocado, y no hay ninguna organización secreta detrás de ellos. Si estas son solo arañas inteligentes y superpoderosas que ignoran lo que hay fuera de esta isla, muchas cosas comienzan a tener sentido. No es que hayan logrado permanecer ocultas todo este tiempo porque sean supercapaces y tengan conexiones en altos círculos. Quizás, hasta ahora, nunca han salido de este lugar. Y el hecho de que la tribu salvaje tenga un idioma tan extraño, nacido de la fusión de múltiples idiomas, podría ser prueba de cuánto tiempo han estado aislados. Por lo tanto, es posible que su ataque a la isla de los científicos fuera su primer intento de explorar el mundo exterior, quizás provocado por algún cambio importante aquí en esta isla, o tal vez la llegada de Eva, claramente alguien de fuera, les dio la idea de explorar lo desconocido. La pregunta es, ¿qué harán después? No puedo imaginarlo. Ni entiendo por qué querían tanto mantener vivo a Oliver. No veo nada especial en él.
no parece particularmente impresionante, y su don se trata de superfuerza debido a su factor de don, algo que dudo que necesiten. Podría ser que se dieron cuenta de que mientras lo mantuvieran vivo, yo intentaría recuperarlo sin considerar escapar. Si es así, estas arañas son bastante aterradoras, capaces de hacer juicios increíblemente precisos muy rápido, con una comprensión profunda de la mentalidad del enemigo, mientras se organizan simultáneamente para atacar como un ejército entrenado. Eso es algo que muy pocos comandantes humanos experimentados podrían hacer tan eficientemente. ¿Cuántos países podrían resistirlos si emergieran en grandes números? Esa cosa que me golpeó podría resistir a Primal Mig por un tiempo, y aunque eventualmente perdería. El hecho de que pueda teletransportarse, combinado con ese extraño golpe capaz de lesionar mis órganos, lo hace aún más aterrador que All-Mig mismo. Podría causar daños incalculables. Al conjurar la carta manto sombrío de nuevo entre los dedos de la mano que sostenía a Oliver, ya que la otra todavía lo estaba curando, Kai tembló un poco al darse cuenta del aprieto en el que se encontraba. Su expresión se volvió increíblemente solemne, pero rápidamente negó con la cabeza y activó la carta murmurándose para sí mismo. Por ahora, concentrémonos en sacarlos de aquí. Todo lo demás después, manto sombrío. Encendido. Al activar la carta, un chorro de luz envolvió a Kai y a Oliver, transformándose rápidamente en un manto negro que los cubrió por completo. Kai inmediatamente comenzó a correr hacia Sage, mientras observaba cuidadosamente la marea de arañas, tratando de rodearlo con su haki de observación. Parece que no se han dado cuenta de nada. No muestran ningún cambio aparente y siguen intentando rodear el lugar donde estaba. Entonces, ¿cómo detectó la araña negra mi presencia? Algo así nunca había pasado antes. ¿Podría ser que hice sospechoso mi presencia de alguna manera? No creo que sea el caso, o el manto se habría desactivado antes de que aparecieran las telarañas. Pero fue al revés. Primero aparecieron las telarañas, y luego el manto se desactivó, lo que solo indica que descubrió mi presencia a través de las telarañas, que también eran extremadamente extrañas. Incluso para mi percepción, aparecieron de la nada e instantáneamente, e incluso con mi visión del futuro, no pude evitarlas, algo parecido a mi grilletes de dominación. ¿Podría funcionar de manera similar, con pactos o condiciones? Es posible. He leído y oído hablar de algunos dones que son igual de extraños y poderosos, operando bajo condiciones muy específicas. Así que, aunque manto sombrío es bastante útil y poderoso, tengo que tener mucho cuidado al usarlo a partir de ahora, ya que podría haber dones que actúen como contramedida perfecta contra él. Espera un momento. ¿Es posible que esas telarañas siempre funcionen con condiciones? Si es así, ¿podrían hacer cosas aún más locas? Después de todo, la araña negra logró derretir una buena parte de mi piel con ellas, pero antes vi que estaba construyendo un túnel submarino, así que es muy probable. Al construir el túnel, podría haber impuesto condiciones como mantener aire respirable y repeler agua o algo por el estilo, mientras que para el ataque, podría haber impuesto la condición quien toque mi telaraña se derrite. Eso lo convertiría en un don extremadamente versátil y aterrador, no peor que mi propio aura. Quizás incluso cómo se mueven, como si teletransportarse tuviera algo que ver con eso. Al llegar a una hipótesis tan aterradora, Kai no pudo evitar tomar una respiración brusca, mientras su expresión se oscurecía considerablemente. Pero rápidamente se calmó y se reenfocó, ya que había llegado a la barricada de las arañas, donde cientos de arañas de todas formas y tamaños estaban agrupadas. Afortunadamente, solo 2 parecían tener un nivel de poder comparable al de las 5 originales, lo cual fue un alivio. Significaba que ese nivel de poder no era generalizado. Sin embargo, seguían siendo aterradoras, porque eso implicaba que había al menos unas 12 mini All-Mig y, como mínimo, una comparable a Prime All-Migs. Un poder increíblemente aterrador que podría arrasar países enteros, dejando solo a las potencias mundiales con la capacidad de enfrentarlas. Moviéndose tan rápido como pudo sin llamar la atención de su presencia, y todavía curando las heridas más graves de Oliver, Kai analizó la multitud de arañas. Aunque no estaban dispuestas en una formación estándar, aún daban la impresión de estar organizadas en algún tipo de formación militar, cubriendo el suelo y los puestos clave, trepando árboles o posándose en enormes telarañas. Luego se centró en las 2 más peligrosas.
Una de ellas, de aproximadamente 1 metro de largo, era de color azul oscuro y tenía curiosos patrones rosados en su enorme abdomen, mientras que sus patas parecían extremadamente afiladas y resistentes, emitiendo una especie de ominosa niebla rosa desde su enorme abdomen. La otra, por el contrario, tenía un aspecto casi metálico, como si estuviera hecha de algún metal gris oscuro. Pequeñas gotas de un líquido incoloro goteaban de sus colmillos expuestos, dándole a Kai una sensación de peligro. Rápidamente activó Gyo en sus ojos para escanear los alrededores, ya que su Aki detectaba extrañas líneas cubriendo el área. Justo como sospechaba, Gyo reveló varias telarañas fantasmas cubriendo el lugar, entrelazándose entre los árboles para crear una especie de jaula. Esas telarañas parecían estar conectadas a las patas de las dos arañas más fuertes, despertando la curiosidad de Kai. ¿Son estas telarañas fantasmales diferentes de las telarañas de la araña negra? Parece que sí, porque se conectan a las patas, y ahora he visto a 4 arañas haciendo algo similar. Uno de los guardias araña, la araña de fuego, y ahora estas dos. Así que podría ser una habilidad innata para todas las arañas, o algo que solo comparten las más fuertes. Pero si es así, también tienen múltiples dones como el Nomu. Aunque confundido, Kai extendió rápidamente una pequeña cantidad de aura por el suelo desde sus pies, enviándola hacia los árboles, luego creó varias hebras de aura en estado Zen, ya que no podía patear el aire para volar sin hacer ruido. Saltó sobre las hebras más cercanas y comenzó a brincar entre ellas, evitando tanto a las arañas como a las telarañas fantasmas, todo mientras se mantenía lo más silencioso posible. Mientras se movía por los invisibles filamentos de aura y seguía curando a Oliver sin pausa, Kai permaneció en alerta máxima, con 2 espadas volando a su lado, listo para proteger al niño y contraatacar en el momento en que esas telarañas lo atraparan. Afortunadamente, pronto logró pasar la barricada de arañas sin incidentes, aterrizando en el suelo unos metros más allá. Fue la araña negra la única con esas telarañas condicionales. De pie detrás del denso enjambre de arañas, Kai se preguntó a sí mismo confundido, observando las espaldas de las arañas con una mirada penetrante. Consideró lanzar un ataque con las espadas flotantes a su lado, pero después de unos segundos negó con la cabeza y corrió hacia Sage. No es el momento. Ahora mismo, lo más importante es sacar a Eva y a Oliver de aquí. Al acercarse a la posición de Sage, Kai sintió temblores violentos en el suelo. Fuertes ráfagas de viento obstaculizaron su avance, acompañadas de sonidos de estruendo furioso y varios chillidos, desde agudos hasta un retumbar bajo que sacudió su cuerpo. El grave debe ser de la cosa que me golpeó. Ejercitando extrema precaución, Kai corrió en dirección a Sage, pronto pudiendo ver el pandemonio desarrollándose allí. Un gigantesco Drider, mitad araña y mitad humanoide, estaba destrozando las paredes de fortaleza absoluta con lo que parecía ser un mazo especialmente largo, moviéndose a una velocidad tan asombrosa que dejaba cientos de imágenes residuales detrás. Creó potentes ondas de choque acompañadas de pequeños tornados, como si el MiG mismo estuviera atacando. Gracias al furioso asalto, el lugar era ruinas. Todos los árboles cercanos se redujeron a astillas, mientras que cadáveres humanos y de arañas eran arrojados al aire en pedazos antes de ser llevados a la distancia por los tornados. El suelo tejido de raíces había desaparecido hacía tiempo, revelando tierra negra debajo, manchada de sangre. Mientras tanto, casi como rodeando el área, había varias docenas de arañas grandes, entre 2 y 5 metros de tamaño, todas impresionantemente fuertes. Afortunadamente, ninguna de ellas alcanzaba el nivel de poder de las 5 originales, lo que confirmó su hipótesis de que tal nivel de poder era raro entre las arañas. Incluso con todo este caos, 2 de las 5 originales no se han movido. Si recuerdo bien, sus dones eran electrificación y almacén biológico. Están haciendo algo importante. Kai se preguntó a sí mismo mientras se concentraba en las posiciones de las últimas 2 arañas, dándose cuenta rápidamente de que estaban bastante cerca la una de la otra, lo que le dio un terrible presentimiento. Después de todo, incluso ese monstruo gigante había salido, así que lo que estuvieran haciendo esas 2 tenía que ser algo significativo. Pero sabiendo que no era el momento adecuado, reorganizó rápidamente sus pensamientos y se comunicó con su confiable asistente. Sage, prepárate. Dejaré a Oliver donde estoy ahora, y distraeré a las arañas.